Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Nos encontramos con el economista Pablo Lucio Paredes, con quien en estos diálogos de Cascabel vamos a tratar de encontrar un poco de ese camino que mucha gente está queriendo saber dónde está, precisamente por los acontecimientos políticos que tienen que ver directamente con el desarrollo y con la actividad económica de nuestro país. Economista, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Encantado. Un abrazo a todos, a la gente que nos escucha y bueno, vamos adelante con los temas importantes del país. Yo quisiera, en relación a lo que usted acaba de decir, estar muy claros que el principal objetivo de la economía no es los economistas, obviamente, no es el análisis. Lo que es el objetivo de la economía es que la gente pueda mejorar su vida. Eso es lo fundamental, ¿no? Es decir, que pueda tener en definitiva empleo, ingresos que le permitan caminar, y para eso hay muchas cosas que tienen que suceder, pero lo que conduce en esa dirección es el crecimiento de la actividad económica, es decir, gente invirtiendo, gente creando empleos, gente saliendo a invertir, a gastar, a intercambiar. Eso es la esencia de la economía. Y ese crecimiento ha sido tradicionalmente en el Ecuador del orden del 3,5% en promedio, los últimos años menos todavía, alrededor del 2%, el año pasado fue negativo, y en tendencia de 10, 15, 20, 25 años deberíamos hacer las cosas para crecer entre el 4 y el 5% de manera sostenida y sostenible, ¿no? Ese es el gran objetivo que debe tener el país en materia económica, y para eso no hay recetas, no hay una receta mágica, hay muchas cosas que hay que hacer. Dentro de esas cosas que hay que hacer, si estamos a puertas de encontrarnos con una nueva estructura jurídica que se armaría a través de esa constituyente, siempre y cuando se encuentren los caminos legales para poderla convocar, porque podría ser que la Corte Constitucional no le dé su bendición. ¿Qué se debería de plantear como punto de partida, como arranque sobre la cual se sustente la nueva pirámide económica? Mira, yo creo, y podemos después desmenuzarlo un poquito más, yo creo que hay un rompecabezas que armar en el Ecuador, donde podemos encontrar al menos 10 temas importantes, quizás hay más, pero digamos 10 temas importantes de ese rompecabezas. Y probablemente ese rompecabezas no se puede armar en un orden específico, porque usted sabe, en la vida los propios rompecabezas hay gente que empieza por la derecha, hay gente que empieza por la izquierda, hay gente por arriba, por el medio. Bueno, hay que ir haciendo lo que se puede hacer, pero hay que ir caminando en la dirección de esas 10 piezas del rompecabezas. Y la Asamblea Constituyente sería útil si es que tenemos la capacidad en la Asamblea de sentarnos, dejando de lado los intereses de unos y de otros, sin la idea de que yo voy a imponer a los demás lo que yo creo o lo que yo tengo porque tengo mayoría, que es lo que a mí, por ejemplo, me pasó modestamente. Yo no soy nadie, pero modestamente en la Asamblea de Montecristi, que yo la verdad es la única vez que he participado así directamente en elecciones políticas. Yo fui porque pensé que la Asamblea Constituyente era una buena oportunidad para discutir seriamente los problemas del país, pero finalmente era una agenda de Alianza País que tenía la mayoría de decir, vea, la Asamblea es para poner en la Constitución lo que nosotros pensamos. Y francamente lo mismo puede haber sucedido en el año 98 en la Asamblea y en la Constitución anterior, que fue otro grupo que dijo, vea, yo tengo mayoría y aquí vamos a poner lo que yo creo. Entonces yo creo que una constitución es un espacio de generación de los grandes lineamientos de una sociedad, y eso es lo que debería discutirse. Y no debe ser, además, disculpe que me alargue, pero
No debe ser además una constitución de 444 artículos como la actual, porque en eso inevitablemente se llega a detalles de las cosas y para eso están las leyes y los reglamentos. La constitución debe marcar el rumbo a donde queremos caminar juntos, no durante una constitución de 10 años. Mire, esta ya, si es que hay una nueva constituyente, tiene menos de 20 años de vida. La anterior tuvo 10 años de vida y usted sabe que en el Ecuador ha habido en promedio una constitución cada 10 años. Debería ser de verdad una constitución donde pensemos de manera abierta, de manera sincera, de abrir un camino de las cosas principales para que el Ecuador con esa constitución pueda caminar los próximos 50 años. Es un tema complicado políticamente, pero en todo caso, como le digo, hay unas 10 piezas del rompecabezas que tenemos que poder armar. Dentro de ese lineamiento original que debe llevar la Constitución, se debe de marcar cuál es el rumbo definitivo del Estado. Esto es, si nuestra política va a ser una política en la que el Estado va a marcar los lineamientos o si solamente el Estado se va a dedicar a ver que se cumplan las normas, pero no como un Estado que participa activamente, como por ejemplo en este momento en el tema de los hidrocarburos, de los recursos naturales, en donde el Estado tiene el monopolio. En esa Constitución se debe de compaginar esos lineamientos tomando en cuenta ciertas cosas, si es que las hay positivas de la izquierda, definitivamente las positivas que hay desde la derecha y llegando a un centro. ¿Usted cree que eso se puede hacer? Mira, yo creo que por definición los acuerdos, la política en una sociedad es sentarse a conversar. Porque si no, la otra alternativa es simplemente esperar que el grupo de turno imponga sus ideas y se acabó. Y eso va más rápido en realidad, ¿sí? Eso va más rápido. Pero mire, yo quiero recordarle algo que nos decía en la Asamblea de Montecristi un legislador alemán que vino a visitarnos. Y él decía, miren, en el Ecuador ustedes han hecho la Constitución en 2, 8 y 2. 2 meses para prepararla, 8 meses para discutirla y 2 meses para votarla, 2, 8, 2. En Alemania, en alguno de los estados, me imagino que era de la ex Alemania Oriental, cuando se integró a Alemania Occidental e hizo su propia constitución, nosotros también hicimos 2, 8, 2, pero fue 2 años de preparación para discutir qué íbamos a discutir, cuáles eran las sensibilidades, cuál era el análisis, cuál era la reflexión alrededor de los temas que íbamos a discutir en la Asamblea. Fue 2, pero no 2 meses, 2 años. Luego 8 igual, 8 meses de discusión. Y luego 2 también, pero no 2 meses, sino 2 años para que la población, antes de votar la Constitución, la población conozca qué es lo que iba a votar. Entonces, bueno, claro, ellos son alemanes, nosotros somos ecuatorianos, estamos más apurados siempre, pero quiero decir que en el fondo hay eso, es decir, hay que encontrar la manera de encontrarse, de discutir, de caminar en juntos, porque si no, como le digo, la otra alternativa es el autoritarismo y decimos, ve, el que está de turno, bueno, pues él ganó las elecciones y que él imponga. Entonces, yo creo que es un ejercicio difícil, pero ojalá lo logremos. Y le voy a decir algo medio anecdótico, digamos, ¿no? Si me permite. Claro. Cuando el primer día de la asamblea, pues llegamos y entonces, como en todas las asambleas en el mundo, estaban los unos por acá, un grupo, los de la oposición por acá, y entonces todos separados en grupos, ¿no? Yo les decía, ¿y por qué no nos sentamos mejor en orden alfabético? Parece que es una cosa intrascendente, pero yo decía, en orden alfabético, tú vas a estar, no vas a estar solo con los tuyos, de pronto estás sentado de alguien del otro lado. Pero bueno, si viniste a una asamblea, tienes que tener la capacidad de encontrarte y de dialogar con el otro, no solo con los tuyos. Entonces yo decía, mejor sentémonos en orden alfabético, así cada uno tiene que interactuar con otros, ¿no? Es solo un tema anecdótico, pero yo creo que trata de mostrar un poquito el espíritu de esto, ¿no? No es los unos contra los otros, sino es los unos con los otros. Definitivamente, y me parece que no lo tome como un halago, pero me parecería que esa sería una solución sumamente importante para lograr un entendimiento. No estar solamente entre los propios, sino estar mezclado, y eso solamente es con
el orden alfabético. Volvemos en el siguiente bloque para continuar sobre las premisas que deberá llevar en lo económico esa nueva constitución. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Economista, continuamos. Si vamos a ver que el mundo, a partir de la Constitución del 2008, a este momento, ha cambiado profundamente en lo tecnológico, en lo político, etc. Dado ese cambio profundo, se justificaría una nueva Constitución, porque la Constitución del 2008 es muy reglada, muy puntual. Entonces, tomando ese ejemplo, se podría proponer lo que usted dijo al principio, que la constitución que creemos ahora sea una constitución que establezca bases de modo general. ¿Cree que se puede llegar a ese acuerdo? Mire, si estuviéramos en Noruega le diría que sí. Estando en el Ecuador tengo mis dudas porque tenemos muy poca capacidad de sentarnos a dialogar, ¿no? Dialogar significa, usted sabe mejor que yo, dialogar significa escuchar al otro, hacerse la pregunta, ¿por qué yo pienso esto y por qué él piensa esto y cómo podemos dialogar el uno con el otro, ¿no? Y eso es un ejercicio que en el Ecuador es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Pero bueno, yo siempre tengo la esperanza de que podemos hacer las cosas mejor, que no somos ni mejores ni peores que los noruegos y podemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, mire, le voy a señalar esas 10 piezas del rompecabezas, o 8, 10, lo que sea, lo que vaya saliendo, que me parecen fundamentales, ¿no? Uno, tenemos que ponernos de acuerdo cómo enfrentar el tema de la inseguridad y de las mafias, ¿no? Ese es un tema obviamente fundamental. ¿Cómo vamos a poder enfrentarlo, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Hay maneras más guerreras, hay maneras más pacíficas, hay maneras más negociadas, hay diversas maneras. ¿Cuál vamos a enfrentar nosotros? Yo creo que es fundamental. Una segunda tema fundamental es la justicia. ¿Cómo vamos a tener una justicia que en el tema global, digamos, no esté tan politizada y no haga parte de los juegos a favor y en contra de los políticos, pero que además en la vida diaria un ciudadano cualquiera que va a buscar justicia por algún tema, no le digan, como primera premisa, no le digan, ok, pero si usted quiere ganar tiene que poner tanto de plata, ¿no? Que le suceda a tanta gente eso. Entonces, la justicia. Tercero, la política. Debemos buscar un esquema político en el Ecuador que sea de mejor calidad. Todos estamos de acuerdo que la política en el Ecuador es muy mala porque cada uno representa sus pequeños intereses o de su grupo en lugar de representar, que para eso es representante nuestro, para tratar de reflexionar sobre los problemas del país. Entonces, es la política. Cuarto, ya entrando, digamos, a temas, llamémosles más económicos si se quiere, tenemos que reflexionar en el tema petróleo, en el tema minería y en el tema de los llamados grandes sectores estratégicos, ¿no? Como la electricidad y otros, lo que usted decía. ¿Cuál es el rol de las empresas públicas en esos sectores? ¿Tiene sentido el monopolio, como el caso de Petrocomercial en la importación de combustibles, que es una cosa malísima, ¿no? Debería haber libre importación, pero bueno, es mi opinión. Pero nuevamente, discusión alrededor del petróleo, la minería, los sectores estratégicos. Yo creo que, por ejemplo, en minería, lo lógico sería que no podemos hacer minería en todos los lugares en el Ecuador, porque hay lugares sensibles que afectan al medio ambiente y afectan al medio humano. Pero hay otros lugares donde no afecta, ahí sí deberíamos hacer. Entonces deberíamos ponernos de acuerdo dónde sí y dónde no. No la posición de los unos decir hay que hacer minería porque ahí hay plata y los otros decir no hagamos minería porque afecta al medio ambiente. No, hay que encontrar dónde sí y dónde no. Entonces ese es otro gran tema. Otro gran tema fundamental ligado al anterior es el Estado y, como usted decía, el rol del Estado. El Estado ecuatoriano es enorme, gasta cerca del 40% del PIB.
o sea, de la riqueza nacional. En los países vecinos, Colombia, Perú, Chile, etcétera, gastan entre el 25 y el 30%. En el Ecuador estamos cerca del 40%. Y tenemos un Estado malísimo, ¿no? Gastando 40%. Estamos malgastando nuestros recursos. Entonces, el rol del Estado, qué hace, qué no hace, cómo lo hace, cuáles son sus prioridades y ponernos de acuerdo en esas prioridades fundamentales es un quinto tema. Creo que estamos en 5 fundamental. Claro. Estoy tratando de contar con los dedos. El tema del sistema de pensiones, mire usted, el tema del sistema de jubilación que está cerca de una quiebra programada es un sexto tema fundamental en el cual tenemos que ponernos de acuerdo. El mercado laboral, usted hablaba de que el mundo ha cambiado. Una de las cosas que más ha cambiado en el mundo es la tecnología y el mundo laboral. Entonces, ¿cómo adaptamos el mercado, las leyes laborales en el Ecuador a ese mercado? Luego, ¿cómo tener un mejor sistema financiero que ofrezca más crédito y mejores tasas de interés? En fin, estoy en 8 y me paro ahí para no tomar exceso de tiempo, pero digamos, ahí están 8 piezas del rompecabezas, por ejemplo, que deberíamos discutir. Definitivamente. Economista, todos estos 8 puntos son cuestiones que deberán empezarse a discutir desde ahora, si es que lógicamente tenemos el paso a esta posible constitución. Deberán empezar a discutirse en foros abiertos con intervención de economistas, abogados, planificadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente brincando hacia el mundo actual, a este instante, hemos visto de que felizmente al menos da la impresión de que la oposición al incremento del precio del diésel, o lo más claro, lo más lógico de decir, la eliminación del famoso subsidio, no va a causar la debacle que ha causado anteriormente, año 19, año 22. Desde esta perspectiva, ¿qué podemos hacer de positivo? Porque sabemos de que a partir de diciembre o enero habrá otro reajuste de precio. ¿Cree que este reajuste es evitable? ¿Será normal? ¿Cómo ve usted? Mire, el tema es que debemos estar conscientes que la razón de fondo, y hablo un poquito, estábamos hablando de largo plazo, hablemos un ratito de la coyuntura. Ya. La razón de fondo para la gente que nos escucha, para eliminar el subsidio al diésel es el siguiente. Si usted le aporta al Estado $1,000 de impuestos, y digo 1,000 porque eso corresponde al 1,000 millones que es el subsidio al diésel, ¿no es cierto? Entonces digo 1,000. Claro. Usted le aporta al Estado 1,000 y el Estado con eso subsidia la educación, porque la educación es un subsidio, ¿no? Sobre todo para la gente de más bajos recursos es un subsidio. ¿Usted está satisfecho? ¿Le parece bien que esos $1,000 de impuestos vayan a la educación o a la salud de la gente de más bajos recursos? Y yo digo sí. Yo sí quiero que $1,000 de mis impuestos vayan a ayudar la educación y la salud de la gente de más bajos recursos. No quiero que con eso se vaya a ayudar a los que más tienen. No, quiero que vaya a la educación y a la salud de los que menos tienen. No, y estoy satisfecho con eso. Pero si ahora me dicen, esos $1,000 que tú pagaste de impuestos va a manos de los contrabandistas de diésel, ¿estás satisfecho con eso? Pues yo digo, no, pues no estoy satisfecho. No, va a que la gente que hace minería ilegal compre diésel más barato gracias a los 1,000 que tú aportaste. Entonces digo, tampoco. Ese dinero va a que las mafias puedan procesar sus drogas, sus cosas, más barato gracias al subsidio que tú les das. Digo, no, pues no quiero, etcétera. Entonces, así como el subsidio a la educación o la salud, los $1,000 que yo doy, está bien que vayan allá y quiero que vayan allá a subsidiar a la gente de menos recursos. Asimismo, yo no quiero que mis $1,000 vayan a subsidiar a las mafias, a los contrabandistas, etcétera, etcétera, al mal gasto de ese dinero. Esa es la razón de fondo de eliminar el subsidio. Es dinero nuestro que está yendo a funciones, a objetivos, a lo que sea, que no son la mejor manera de avanzar en la vida. Es dinero que está yendo a los contrabandistas, a la minería ilegal, a los mafiosos, a grupos sociales de más alto ingreso. Y mire, yo me incluyo, yo tengo un auto a diésel y me parecía muy mal
yo tener que estar recibiendo un subsidio del conjunto de los ecuatorianos para financiar mi auto. No tiene sentido, está muy bien que me estén cobrando más, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es un mal subsidio, que el dinero no va a una buena cosa como la educación o la salud, sino va a una serie de actividades para los cuales yo no quiero poner mi dinero. Definitivamente. Economista, en el tercer y último bloque veremos unos asuntos puntuales, dada la premura del tiempo, y para poderlo dejar libre para que continúe con sus labores. Volvemos inmediatamente. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. En este momento, economista, volviendo en nuestra última parte de la entrevista, volviendo al tema del diésel, encontramos de que hay un intento de generar una especie de espiral inflacionaria por quienes tienen el uso del combustible diésel. Transportistas por un lado y por otro lado el tema de especulación. ¿Usted cree, no tanto como economista, sino como ser humano y conocedor del país, que en este momento se debería de implementar una especie de política dura de control en todo sentido, o dejar que sean las fuerzas del mercado las que realmente regulen esos precios que se están queriendo disparar? Mira, siempre tenemos esa impresión de que los precios se van a disparar y muy rara vez los precios se disparan. Si usted ve circunstancias anteriores de aumento de algunos precios básicos de la economía, obviamente ha habido un impacto, no podemos pensar que no hay ningún impacto, pero nunca ha sido de esa magnitud. Sí lo ha sido, ojo, por ejemplo, cuando ha habido paralización del país durante un mes, pero ahí no es por el efecto del mercado, es porque obviamente si el país está paralizado, los productos no pueden llegar y entonces los precios suben, pero no es por la decisión económica, es por el paro. Entonces, mira, la experiencia aquí en todas partes del mundo es que la gente siempre cree que va a haber esos aumentos terribles y nunca los hay, o muy rara vez los hay. Entonces no lo va a haber, no lo va a haber. Va a haber ajustes de precios, sí, obviamente un ajuste de $3 o $4 en la canasta familiar en el mes para la gente pobre es un impacto, eso no hay ninguna duda de eso, ¿no? Por supuesto. Pero también en este caso el gobierno ha sido muy claro, creo, que va a dar el subsidio al transporte justamente para que no suba de precio el transporte. Entonces, mira, yo creo que es un tema que la gente se hace más imágenes negativas de lo que es la realidad. Solo quisiera un momento volver con lo que hablamos antes y lo que usted decía de que parecería que en el caso del diésel no va a haber tanto relajo, digamos, tanto relajo, es lo que la gente Claro. dice, relajo, ¿no es cierto? Como en oportunidades anteriores. Bueno, veamos, ¿no? Ojalá así sea. Yo también tengo confianza de que así sea, pero veamos. Pero un poco yendo en la dirección suya, sí hay un tema que es importante preguntarse. ¿Podemos en esos 8 temas que señalé, o tal vez son 10 agregando un par más, Ajá. podemos avanzar en el Ecuador sin una asamblea constituyente? ¿O realmente en esos 8 o 10 temas se requiere la asamblea constituyente? Es un tema legal de que unos dicen que sí, unos dicen que no, unos dicen, no, mira, hay cosas que se pueden hacer sin cambio en la Constitución, otros dicen, no, no. Entonces, bueno, yo te diría que yo soy economista, no soy abogado, es una discusión legal importante, pero en todo caso sí hay que estar conscientes que probablemente hay cosas que no se pueden hacer sin un cambio constitucional, pero también hay cosas que se pueden hacer por la voluntad del gobierno y sin cambio constitucional, estoy seguro de eso. Entonces yo creo que hay que eventualmente, si es necesario, avanzar en ambas direcciones. Ir avanzando en lo que no requiere constitución y luego hacer la constituyente para cambiar lo que sí se necesita. Entonces yo creo que hay esos dos caminos que hay que explorar todo el tiempo, ¿no? No podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir esperemos la constituyente. Coincidimos plenamente, economista. Hay cuestiones que se podrían haber hecho incluso sin necesidad de intentar una reforma parcial de la Constitución, enmendar la Constitución, se hubiesen podido hacer
teniendo una mayoría legislativa, se hubiese podido hacer muy fácil. Teniendo también la voluntad, ¿no? Usted Claro. sabe, muchas veces hay un tema de voluntad. Le hago una pregunta de curiosidad. ¿Dónde sería la Asamblea Constituyente a propósito? ¿Se ha dicho algo? No, no se ha dicho nada, no se ha Ok, planteado ok. nada al respecto. Espero que no sea en Montecristi, porque podrían haber espíritus agoreros que alumbren de una manera negativa, No ¿no? sé por qué me pareció haber oído que podría ser en Riobamba, más bien. Es anunciando o como ecos de la primera constitución que tuvimos. Exactamente, Quizás. exactamente. Economista, y para terminar, se habla en este momento de que vamos a entrar en una nueva fase de explotación del gas del Golfo, el famoso gas del Golfo que viene de la época Sí, de claro. Otto Arosemena. Así es. Este gas, ¿de qué manera podría aliviar el peso económico del uso de combustibles provenientes de recursos naturales en el país? Mira, toda riqueza, digamos, que tú tienes, que es el caso del petróleo, es el caso del gas, es el caso de la minería, en fin, eh, hay que aprovecharla, ¿no? La madre naturaleza para algo nos dio y no nos dio para que no hagamos nada, nos dio para que hagamos algo de manera responsable, por supuesto. Por esto decía, en el caso de la minería, habrá lugares que sí y habrá lugares que no. Entonces yo creo que el mensaje para el Ecuador es, si tenemos unas riquezas, aprovechémosla, ¿no? El gas en el mundo es un producto extremadamente importante y valioso por mil razones energéticas, económicas, de medio ambiente, en fin, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que explotar responsablemente el petróleo, la minería y el gas. Si parte de eso lo usamos nosotros, muy bien. Si parte de eso lo exportamos, también está muy bien. Al final es una riqueza que se la puede utilizar de muchas maneras, pero para poder utilizarla hay que explotarla, no hay como dejarla bajo tierra. Y mira, tú hablabas de la tecnología al inicio. La tecnología permite hacer exploración, explotación de todos estos recursos naturales de manera bastante responsable. El otro día alguien me decía, con la tecnología ahora se puede hacer sin ningún impacto. No, eso no es cierto. Sin Así ningún es. impacto no es cierto. Sí, Todo tiene un impacto. Mira, yo digo, por mínimo que sea. toda la extensión de banano en la costa, ¿tiene un impacto o no tiene un impacto? Claro que tiene un Por impacto, pues. supuesto. Los camarones tienen, el maíz tiene, yo qué sé, todos los productos tienen, las flores. Para empezar, las flores, que es un maravilloso negocio aquí en la sierra, tienen un impacto visual, ¿no? Un impacto visual bien feo, sinceramente, porque uno va a los valles que antes eran verdes y árboles y planicies, ahora es plástico, ¿no? Todo tiene un impacto, ¿no? Pero tú no puedes dejar de hacer las cosas si lo haces responsablemente, ¿no? Entonces hay que estar conscientes. Explotar los recursos naturales sí tiene un impacto, pero la tecnología moderna permite hacerlo de manera razonable. Así como un tip, por un acaso nos toque la nueva constituyente, los recursos naturales, su explotación, ¿podrían estar en manos privadas? Mira, yo creo que tomemos el caso del petróleo o alrededor del petróleo, digamos, ¿no? Yo creo que debería estar todo lo que es inversión, explotación, exploración, debería estar todo en manos privadas y el Estado debería jugar el rol de, iba a decir la palabra controlador, quizás sea la palabra, no estoy muy seguro, pero mira, pensemos una cosa. Para la gente que Regulador. Sí, no sé, tampoco, es que hay muchas connotaciones, usted sabe, la palabra controlador y regulador, pero bueno, es eso en definitiva. Pero el rol más importante es el siguiente. Nosotros los ecuatorianos somos dueños del petróleo, ¿no es cierto? Nosotros, obviamente, los 17 millones de ecuatorianos no podemos salir a explotar el petróleo, entonces tenemos que encargarle a alguien, ¿no? Y entonces digamos que los ecuatorianos decimos, sí, yo quiero tener las mejores empresas del mundo para que exploten, etcétera, etcétera, y me den a mí los réditos de eso, ¿no es cierto? Ya, es lo que yo quiero. Entonces ahí viene un pequeño problema. Yo dice, ok, yo quiero negociar con las mejores empresas del mundo. ¿Cómo negociamos los 17 millones de ecuatorianos con las empresas? Tenemos que encargarle a alguien, ¿no es cierto? Y entonces ese alguien, llamémosle gobierno, ese alguien tiene que negociar a nombre nuestro y luego tiene que controlar que se cumplan las cláusulas de los contratos, ¿no? ¿Quién es ese alguien? No es Petroecuador. Ese alguien es alguna institución del Estado
que haga ese rol a nombre nuestro, porque no se me ocurre quién más lo puede hacer, ¿no? Claro. Entonces, ese debe ser el rol fundamental del Estado en materia de recursos naturales. Representarnos para negociar con los mejores en el mundo, o en el país o en el mundo, que hagan ese rol de explorar, explotar. Obviamente los contratos deben incluir temas de medio ambiente, todo eso debe estar ahí en los contratos, ¿no es cierto? Claro. Y el Estado, obviamente, ya que negoció el contrato, también tiene que representarnos en controlar los contratos. Ese es el rol que yo creo que el Estado debe tener en este tema de los recursos naturales. Entonces no debe invertir, no debe producir, no debe hacer nada, sino negociar y controlar que se hagan buenos contratos y que se controle bien esos contratos. Eso es, no es fácil, ¿eh? Pero eso debería ser el rol del Estado, representándonos a nosotros que somos los dueños de los recursos naturales. Esa deberá ser una de las primeras premisas que deberá de constar si es que llegamos a este estudio de una nueva constitución. Como siempre, Pablo Lucio Paredes, claro, definido y muy explícito. Mil gracias. Un Gracias abrazo. a usted. Gracias un abrazo a usted, todos, Pablo. y, Muy gentil. Y un buen jueves en adelante. Muchas gracias. Y que gane su equipo hora de tarde. Pero por favor, obviamente. Gracias. Pablo Lucio Paredes estuvo con nosotros con sus expresiones en torno a temas económicos, a la realidad política y económica del país y con las posibilidades de los temas que deberán incluirse en la posible Asamblea Constituyente que ya se anunció. Gracias. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.